Llegamos a este capítulo 8, señores, aquí en Sintoniza tu vida con Luis Fer. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito, quiero hablar un poquito de mi historia, digo, porque he recibido ahorita muchos comentarios y gente preguntándome, digo, bueno, pues al final de cuentas me gustaría saber también parte de tu historia, qué es lo que ha sido. Yo creo que es importante porque a muchos se imaginan y dicen, bueno, yo creo que este cuate ha tenido una vida muy fácil y de repente puede ser que nomás hable desde un libro. Y algo que aprendí de mis mentores es que si vas a enseñar algo, enseña algo que practicas y algo que haces. Entonces, esto es parte de lo que he tratado de regir mi vida, enseñar y hablar de lo que yo estoy viviendo, de lo que he aprendido. Y eso es lo que busco hacer, ¿no? Y a través de estos podcasts, cuando nace la idea, pues fue con eso, ¿no? Porque como bien les decía la vez pasada, aquella frase que les decía, que tu vida no, tu historia no te pertenece, le pertenece a aquel que se inspira de ella. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que todos tenemos una historia increíble. El chiste es poder salir de ahí y cuando logras salir de ahí, esta historia se hace muy valiosa. Y yo creo que es lo que todos buscamos y todos nos inspiramos con historias. Yo soy al menos una persona que le encanta estudiar biografías, que le encanta ver toda esa gente que se ha superado. Y normalmente la mayoría de toda esa gente exitosa, la mayoría vienen desde un lugar, yo les llamo desde el inframundo, de un lugar donde no tenían ninguna posibilidad de nada aparentemente y luego la rompieron en grande. Yo les digo que es más fácil llegar a tener una historia buena desde ese lugar que desde una vida fácil, porque cuando alguien nace en cuna de oro, alguien nace en cuna de oro, la verdad es que tiene tanto y tiene todas las cosas que es muy difícil que pueda aprender muchas cosas cuando todo fue fácil. Entonces, cuando alguien me dice, no, es que yo la tengo bien difícil, pues creo que desde ahí tienes una historia más interesante que cualquiera de los demás, que si la logras sacar del estadio, la gente te va a escuchar y la gente va a decir, bueno, dime qué hiciste para poder salir de ahí. Entonces, quiero platicarte un poquito de mí. Digo, actualmente hoy tengo 39 años de edad y vengo de una familia donde mis papás tuvieron 9 hijos. Imagínate, somos 9 hermanos. Yo soy el tercero. Y digo, mi mamá iba muy rápido. Mi mamá desde los 7 años ya de casada ya tenía 7 hijos. Éramos 7 hijos, uno tras otro cada año. Y bueno, ya tuvimos después los otros dos pilones que fueron mis otros dos hermanos. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Digo, desde la familia en la que yo puedo estar y puedo decir, estoy muy agradecido porque creo que algo que sí hubo fue muchos valores, hubo mucho amor. Venimos de una familia numerosa, dentro de mi papá, de mi mamá, mucha gente, o sea, muchos primos, muchos tuvieron muchos hijos, muchos tíos. Entonces, desde ahí venimos nosotros y bueno, lo interesante de todo esto es que no había como pues, mucha educación en el tema de la economía. Y te voy a decir algo, creo que y muchos se van a sentir identificados con esto, el tema del dinero siempre nos hicieron ver que el dinero era malo. Siempre era como que la gente que tiene dinero se vuelve déspota, la gente que tiene dinero siempre es mala, pierden el piso, esa gente... Y te voy a decir algo, hoy que entiendo ya todo este tema, el dinero no cambia a las personas, el dinero lo único que hace es maximizar literalmente lo que es una persona, lo que hace simplemente es mostrarlo tal cual es y a veces con dinero pues se ve más, ¿no? Pero la verdad es que la gente que tiene principios y llega a tener dinero ayuda mucho más a cualquiera y eso es importante entenderlo. Te digo esto porque desde chiquitos nosotros creímos y el tema, ¿no? Del cómo nos educaron, el cómo nos dijeron que aparentemente el dinero era malo, cuando el dinero, lo hemos hablado en todos estos capítulos, el dinero solamente es una energía. Entonces imagínate, ¿no? Simplemente tuvimos una educación de sí, estudia, y bueno, mis papás no tenían la capacidad para podernos poner en un colegio privado y también nos enseñaron a trabajar desde muy pequeños. Desde muy pequeños, mis hermanos varones, desde tercero o cuarto de primaria, nos enseñaron a trabajar para poder comprar nuestra ropa, nuestros juguetes, nuestros útiles. Entonces tuve la gran bendición de poder conocer, trabajar desde pequeño y bueno, creo que a diferencia de mis 9 hermanos, fui muy soñador y también fui objeto obviamente de burla también por eso. Desde chiquito siempre he buscado siempre hacer como un poquito más. Y también te cuento, siempre era, en todas las familias yo creo que hay ese niño que a todos les caes gordo, ¿no? Yo era esa persona que a todo el mundo le caía gordo. Yo era ese de que ningún primo quería estar conmigo, las familias no querían que estuviera. Era el hermano más jodón de todos, te puedo decir, o sea, desde pequeño, digo, y lo digo hoy con pena, si alguno de mis hermanos me está escuchando, de verdad les pido una disculpa, pero fui muy jodón, o sea, fui la persona que todo el tiempo, ¿no? Yo hoy de repente veo un niño que me dicen, es que ¿por qué es así? Digo, es que no lo puedes entender, pero yo fui así, entonces
no puedo criticar a alguien que es así, entiendo, ¿no? Entonces, todos esos niños que ustedes creen que no tienen remedio, déjenme decirles que sí pueden tener remedio, que en algún futuro puede cambiar su vida. Y yo fui esa persona, al final de cuentas sí fue una persona difícil, desde chico fue muy difícil, batallaron mucho mis papás conmigo en ese sentido. Y bueno, mi vida fue, lo platicaba en el podcast pasado, toda la primaria fue pleito, todos los días me peleaba y algún amigo seguramente de primaria va a ver algún día esto y va a recordar esto. Y sí, toda la primaria peleé y cuando llegué a la secundaria me fui al otro extremo. Dije que ya no quería pelear y me fui completamente al otro extremo y me fui, de verdad me hice más introvertido en cierto punto. Y imagínate que eso también, o sea, ciertos comportamientos, ciertas cosas, de repente fui apodado el bobo. Y muchos hoy que estudiaron en la secundaria y muchos que siguieron mi historia, pues vieron esa parte, ¿no? De hecho, les digo, cuando estamos desde ese punto, desde que tienes todo esto, ¿no? Una escuela, pues no, en una escuela pública, en una escuela donde yo sentí que sufrí un tipo de bullying, ¿no? O simplemente tenía esos paradigmas. Cuando a alguien le dicen así, cuando a alguien, mi mamá me metió hasta el kinder hasta los 6 años porque no sabía hablar. Entonces, y hoy véanme, ya no me callo, ¿no? O sea, pero qué interesante es que cómo cambia completamente todo, ¿no? En una secundaria, hoy estoy casado y muchos le preguntaban a mi esposa, decían, pero ¿cómo te casaste con el bobo, no? Decían, y cualquier persona hoy que conoce parte de mi historia nunca se imagina, ¿no? Algunas seguramente me van a escuchar en algún momento o han visto que mi vida ha cambiado literalmente 180 grados en todos los resultados que te puedas imaginar. Mi vida ha sido muy diferente. Cualquiera que me hubiera visto en la secundaria, en la prepa, cualquier persona que estuvo ahí conmigo, pues jamás hubiera apostado nada, ¿no? Y eso es lo más bonito de la vida, que nunca sabes, nunca puedes apostar por alguien. Todo puede cambiar cuando alguien decide cambiar su vida. Tuve esa secundaria, tuve esa prepa con los promedios para poder pasar nada más en la escuela. Yo le decía, por eso fui muy bruto y muy burro en muchas cosas y muchas cosas no las aprendí, pero en el momento en que tuve la oportunidad y que conocí un mentor y que me dijo que mi vida podía cambiar y que no importaba de dónde venía, que mi vida podía cambiar, recuerdo muy bien cuando escuché yo esa frase y la he compartido mucho, que escuché la definición de infierno y me decía que la definición de infierno era llegar al cielo, encontrarte con la persona que pudiste ser y que no te atreviste. Te juro que cuando yo escuché esa definición de infierno, me vine para atrás. O sea, fue como, yo no puedo vivir con esto. Yo no puedo estar, llegar allá y decir, bueno, esta es la persona que yo pude ser y que nunca me atreví. Y algo pasó dentro de mí desde que yo escuché esa frase, algo pasó dentro de mí y te lo juro que desde ahí fue como, tengo que encontrar algo. Entonces, siempre fui muy soñador y fui una persona que emprendió en muchas cosas, o sea, estuvimos emprendiendo muchos negocios y fracasamos en muchos. Yo recuerdo también a mis papás que platicaban y decían, ¿cómo le decimos a mi hijo que deje de soñar? Escucha, hasta yo no estaba, yo aparentemente no me escuchaba, yo no los escuchaba, pero yo los escuchaba y decían, ¿cómo le decimos a mi hijo que deje de soñar? Este, Nomás lo están lastimando, decían. Y, y el recordar eso es como, sabes que tus papás o tu familia, cuando no te apoyan, porque aparentemente tú quieres que te apoyen en todo esto, no te apoyan es porque no quieren verte sufrir, no quieren verte que te tropieces, no quieren verte, y como papá entiéndelo, como papá lo único que tú no quieres es que tu hijo sufra, ¿no? Entonces, cuando una de las bendiciones más grandes que podemos tener nosotros como padres es ver que nuestros hijos crezcan, y si nuestros hijos queremos que crezcan, lo que tenemos que entender es que lo que los hace crecer muchas veces son los retos. Entonces, hoy ya lo veo diferente, pero si yo hoy no juzgo a mis padres, digo, desde el punto donde estábamos, pues claro que el ver a su hijo fracasar tantas veces, el ver todo lo que aparentemente sufría, de todas las cosas malas que pasaron en todos los negocios. De verdad, perdí la cuenta de la cantidad de negocios fracasados que he tenido, perdí la cuenta de las veces que me caí, perdí la cuenta de las veces que me estafaron, perdí la cuenta de todo lo que me pasaba, ¿no? Porque yo les decía que mi etapa fue así, mi etapa fue primero ser esa persona que todo le pida a Dios y si Dios quiere, ¿no? Porque así me enseñaban en el tema de la religión, me enseñaron que en el tema era, pues si Dios quiere y si Dios quiere.
Entonces fui esa persona, ¿no? Y después me convertí en víctima porque de repente empecé a decir, ¿y por qué todo a mí? Y yo decía, bueno, ¿y que no hay otro idiota? Yo volteaba hacia el cielo y decía que no hay otro idiota al que le puedan pasar tantas cosas, ¿no? Porque de repente yo decía, es increíble, ¿no? O sea, no sé cuántas veces me cristalearon los carros para poder sacar cosas, cuántas veces desvielé un carro, cuántas veces me robaron, o sea, todo lo que te puedas imaginar, al final de cuentas fueron cosas que estuvieron pasando y ya lo veía yo como una víctima. Y después de verlo como una víctima, me aferré como el tema del guerrero. Y ahí fue donde me convertí en un guerrero, donde yo dije, no, a ver, no importa, me enseñaron que tengo que sufrir todo lo que tenga que sufrir para poder tener resultados. Entonces, cada vez que me pasaba algo, yo decía, no importa, es parte de mi proceso y de verdad, yo creo que me falta sufrir más para poder tener más, para poder llegar a tener el éxito. ¿Y qué crees? Me la compré y fui ese guerrero, ¿no? Después de tantos años estar insistiendo, pues llegó un momento en donde le pegué, donde ya empecé a ganar cantidades, donde empecé a tener una vida mucho mejor, pero a través de entender que el sufrimiento lo hice parte de mi vida, entendí que lo que yo les decía, me puse el punto de guerrero y decía, bueno, pues un guerrero, lo que le estaba pidiendo al universo, pues el guerrero pelea y entonces me puse en ese tema. Entonces, después de insistir, y yo les digo eso siempre, nadie vence a alguien que no se rinde. Y probablemente hoy tú estás en esa lucha, probablemente hoy. Y lo que yo quiero con todos estos podcasts es que entiendas que no tienes que luchar tanto, que no tienes que sufrir tanto. Sí hay que trabajarlo, pero cuando estábamos hablando desde este podcast, ¿qué fue lo que yo empecé a hacer? Empecé a elegir. Y te estoy hablando desde que eso pasó hace 3, 4 años, que yo entendí como que este modelo, dejar de sufrir, decir, bueno, ya no tengo que sufrir. Y dije, a ver, si ya tengo esa conciencia para poder entender que no tengo que sufrir y que de aquí en adelante lo único que tengo que hacer es elegir. Entonces, cuando conozco este secreto de lo que he estado hablando en todos estos podcasts, ¿qué fue lo que yo empecé a elegir? Entonces, yo dije, ok, ¿cuál es la esposa que yo quiero elegir? Y que lo creé, ¿no? Que quiero esta esposa, quiero que sea la mamá. Y es increíble cómo todo se alinea cuando tú tienes bien claro qué es lo que tú quieres, cómo tu alma gemela incluso aparece cuando tú decides cómo quieres que sea la persona. Entonces eliges y quieres a la mujer responsable, a la mujer amorosa, que cuida a tus hijos, que esté ahí contigo siempre, que... Entonces, bueno, empiezo a elegir, ¿no? Empezamos a elegir desde este tema, el cómo queríamos que fuera esta pareja, el cómo quería que fueran mis hijos. Yo les digo, hoy, gracias a Dios, creo que tengo una vida increíble, pero una vida increíble se planea, no solamente dice, ¡ay, qué suerte! No, nunca sucede por suerte. Entonces, yo quiero tener una vida increíble, entonces tengo que planear una vida desde antes, ¿no? Entonces, yo lo que quería es que quería hacer un negocio. Yo quería hacer un negocio donde pudiera tener tiempo, donde pudiera estar en los momentos más importantes de mis hijos, de mis seres queridos. Entonces yo decía, no solamente se trata de ganar dinero. Al principio empecé corriendo por dinero y cuando tú corres por dinero, el dinero siempre es más rápido que uno. Después vas entendiendo ciertas cosas y que al final de cuentas tienes que ir por el resultado. Y cuando tú vas por el resultado, ya el dinero llega, pero también tienes que entender que igual es el tipo de resultado que tú quieres. No importa a qué te dediques, se trata de que si vas a ganar cierta cantidad o vas a tener cierto resultado, se trata de tener un equilibrio. Lo he hablado mucho en este tema, busqué un balance en mi vida de querer ganar dinero, sí, tener dinero, pero tener tiempo también. Y hay muchos negocios que tú puedes hacer con eso, pero puedes tener tiempo, puedes tener dinero, puedes tener salud. Es importante cuando les digo, el éxito de esta vida es el equilibrio, y lo hablaba en estos temas. El éxito es una vida equilibrada. Buscar siempre estar en equilibrio. Cualquier exceso siempre es malo, sea el exceso de lo malo, el exceso de lo bueno. Cuando vives en exceso, siempre no estás conforme y no tienes una buena vida. Entonces, si alguien me pregunta, Luis Fer, ¿cuál es el éxito de esta vida? El éxito de esta vida es vivir en equilibrio. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Ok, empecé a ganar dinero y empecé a buscar tener una vida con equilibrio. Y ojo, no soy perfecto, soy un ser humano igual que todas las personas, pero todos los días busco constantemente estar en un equilibrio. No sentir esa culpa de la que tanto hablaba, nunca sentirme más que los demás.
Entonces, el estar haciendo constantemente eso, y eso es lo que hago, resúmenes en mi vida, o sea, lo que hago, evaluaciones en mi vida constantemente es, conforme voy avanzando y he perdido los pies muchas veces en ese sentido, pero cuando me detecto que estoy yéndome al extremo, lo que busco es cómo regresar a mi punto de equilibrio. Y de verdad, o sea, yo me considero que no soy una persona inteligente, simplemente busco siempre mantener ese equilibrio y esa es la parte que hoy me ha dado, creo que una gran vida, el entender que una buena vida depende de un día bueno, un día malo, entender a verlos de esa misma manera, que cada cosa, ya no veo las cosas como fracaso, todo lo que yo veía como fracaso antes, hoy lo veo como aprendizaje, yo lo veo como una lección, y esa es la gran diferencia, que entonces empecé a elegir esto. Empecé a detectar cuáles eran los péndulos que me tenían atrapados y entonces entendí que había péndulos que a mí me tenían muy atorados. El péndulo, por ejemplo, ese péndulo de que los ricos son malos, de que si yo tenía dinero iba a ser malo, el péndulo de hasta a veces, ¿sabes? Una misma religión que nos hace vivir en mucho miedo. O sea, la verdad es que yo les digo, es importante que entendamos que todo tiene que ver un equilibrio, pero ver qué péndulos son los que nos amarran, entender que nosotros, que los pobres entran más fácil al cielo, o sea, péndulos que tenía, que la educación que yo tenía, la política que yo tenía, que me enseñaron irle a un partido político, que me enseñaron, o sea, todos estos tipos de péndulos empecé a identificarlos, empecé a identificar cuáles eran los péndulos que me estaban atando, a cuáles les estaba dando mucha fuerza y entender que podía elegir mis propios péndulos, entender que cada péndulo jugaba un papel tan importante en mi vida, entonces empecé a cambiar de péndulos y esto estoy hablando desde los amigos, o sea, es de verdad, yo amo y quiero mucho a mis amigos, pero entendí que si quería cambiar mi vida tenía que buscar todavía personas que me agregaran más valor. De repente yo trabajaba y estaba en un lugar donde parecía competencia a ver a quién le iba peor. ¿Te has fijado? No sé si tú trabajas en un lugar donde estás trabajando y todo el mundo se queja, todo el mundo se queja y todo el mundo compite para ver quién tiene la vida peor, ¿no? Tú dices, oye, me pasó esto y te dice el otro, no, eso no es nada, a mí me pasó algo peor. Entonces todo el mundo estábamos criticando, entonces viví en un péndulo donde estaba atorado ahí y dije, esto no es el péndulo que yo quiero, esto no me está dando la vida que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que empezar a buscar mejores relaciones. Y he hablado mucho de esto, pero les digo, todo en esta vida, la calidad de tu vida depende de con quién te rodeas. Las personas cercanas a ti son las que influyen toda tu vida, son las que hacen el cómo piensas, son las que hacen el cómo te sientas, son las que hacen todo. Entonces, qué importante es empezar a buscar otros péndulos diferentes que te estén agregando valor. Busca esos péndulos donde te hagan crecer, busca esos péndulos donde estés con gente. Entonces, todos como seres humanos, como seres humanos, lo que estamos buscando es encontrar un lugar. El sentido de pertenencia lo tenemos muy arraigado, es una de las cosas más grandes que tenemos nosotros, el sentido de pertenencia, y todos queremos pertenecer a un lugar donde me pueda sentir seguro, un lugar donde me hagan crecer. Por eso yo les digo, a veces decimos, no, quiero un sueldo grande, no quieres un sueldo grande nada más, lo que tú estás buscando es un lugar y un ambiente correcto donde te hagan sentir vivo, donde te hagan sentir útil, donde te hagan sentir parte de un lugar donde te sientas valorado. Y una vez cuando tú estás en un lugar así, es imposible que no puedas seguir creciendo, que económicamente te va a ir mejor también. Pero eso sería de las primeras cosas que daríamos. Por eso estamos en un mundo, yo les digo, donde hoy ya los trabajos son muy inestables, porque solamente estamos compitiendo a ver quién paga más, qué trabajo está más atractivo, pero lo que todo el mundo debería preocuparse es por qué ambiente de trabajo estás generando, en qué ambiente de lugar estás, en qué ambiente puedes crecer, cuál es esa vida que tú quieres, o sea, cuál es tu propósito, ¿no? Yo les digo que todos tenemos un propósito en esta vida y tú puedes decir, ay, te puedes agobiar con ese tema, es que yo no sé, no te preocupes, cuando alguien se hace constantemente la pregunta, literalmente de a qué vino, tarde que temprano encuentra a las personas, encuentra los lugares, encuentra todo lo que necesita para saber a qué vino. Y de verdad se trata de esto, lo he mencionado en muchos podcasts, pero todo esto se trata de disfrutar, se trata de entender uno a qué vino y cuando te levantas todos los días con eso es bien diferente, porque hablar del sentido de vida, hablar del sentido de vida, yo creo que es lo más importante, el que te levantes todos los días sabiendo a qué te levantas, sabiendo todos los días. Les digo que un gran porcentaje de la población en Latinoamérica vive en un estado de depresión porque se levanta todos los días sin saber a qué se levanta. Pero cuando tú te levantas sabiendo todos los días a qué te levantas, tu sonrisa cambia, tu vida cambia, te vas a dormir, te vas a tu cama a dormir incluso cansado, pero te das con una satisfacción tal
que cambia completamente todo. Entonces, qué interesante es que desde que decidí yo que quería y empecé a trabajar, busqué un modelo de negocio, busqué un modelo de negocio donde a mí tuviera todo eso. Y hay muchos modelos, ¿no? Pero yo encontré un modelo donde estaba con la gente correcta, empecé a crecer, donde el cielo era el límite. Yo decía, bueno, puedes crecer, puedes ganar lo que tú quieras, depende de ti. Y eso es muy bonito saber cuando depende de ti. Entonces, desde entonces he empezado a trabajar. Todo cuesta trabajo de alguna manera. Al final hay que trabajar, pero sí es importante que lo que elijas, elige un lugar donde puedas crecer exponencialmente, donde tengas una capacidad. Y se vale que trabajes en algo hoy que a lo mejor no tiene mucho futuro, pero es importante que lo que hoy elijas como tu trabajo, es importante que eso sea como el piso que te pueda catapultar hacia donde tú quieres ir. Todos tenemos a veces muy claro qué es lo que quisiéramos hacer. De niños teníamos muy claro qué queríamos ser. Nos fueron apagando nuestros sueños, nos dijeron que no podíamos soñar, nos dijeron que dejáramos de soñar tanto, pero todos sabemos muy claro. Entonces, qué importante es. Yo les digo, oye, quiero tener un restaurante, perfecto, comienza trabajando de mesero, comienza trabajando cómo funciona ese tema. Entonces, los más grandes han trabajado desde ahí, pero entendiendo que quieren escalar, que se ponen un cierto límite para estar ahí un tiempo y luego van escalando y van creciendo. Entonces, eso fue lo que yo decidí hacer, encontrar un lugar donde yo estuviera. Entonces, es increíble cuando ya empecé yo en el tema de la manifestación, y les voy a decir algo también para todas las personas que están aquí. Me empezó a ir económicamente muy bien desde mis 26, 27 años, hoy tengo 39, y me empezó a ir muy bien. Y déjame decirte algo, económicamente va a haber momentos donde subas y vuelvas a caer. Invertí en muchos negocios, invertí en muchas cosas que económicamente otra vez me mandaron a la lona, ya ganando grandes cantidades. Para las personas que se pregunten, no, si yo ganara tanta cantidad, ya estaría bien siempre. Déjame te digo algo, no, económicamente así son todos los procesos y te va a pasar. A mí me pasó todo este tema que volvía a invertir en muchos negocios, mucha gente me robó, mucha gente, o sea, tuvimos muchas cosas, lo que haya sido, pero volví otra vez a caer. Pero cuando tú entiendes que el dinero va y viene y que al final lo más importante es la conciencia y lo que tú tienes y la capacidad de poder volver a hacer, lo puedes volver a generar, no importa cuántas veces se te caiga. Entonces quiero decirte a ti, amigo, que tú eres de las personas que dices, si yo ganara cierta cantidad de dinero con eso sería, no es cierto, no te preocupes. Hay un estudio que demuestra que la felicidad tiene mucho que ver de 60,000 pesos para abajo, de 3,000 dólares para abajo. Ahí sí tiene mucho que ver la felicidad, pero cuando alguien ya gana más de 3,000 dólares, la felicidad ya no tiene nada que ver con dinero, ya tiene que ver con conciencia. Entonces te va a pasar. Yo deseo de corazón que todas las personas hoy que me están escuchando lleguen a entender esto y que pasen por esto, que económicamente ganen esas cantidades para que te des cuenta que ya tiene que ver la felicidad con otra cosa. Entonces tiene que buscar encontrar tu propósito, ir a trabajar allá. Y bueno, así ha sido mi vida, una constante siempre búsqueda de cómo impactar hoy mi vida, y lo que estoy haciendo es todo el tiempo, tengo más de 12 años pidiéndole a Dios una forma de cómo poder impactar la vida de los demás. Entendí que el dinero es una medida de impacto, y entre más impacta uno, más gana uno. Y te voy a decir algo, el narcotráfico impacta mucho y ganan mucho, pero no de una manera positiva. Impactas de una manera muy negativa. Pero cuando tú buscas un trabajo, un negocio que impacte de manera positiva, vas a ganar mucho dinero. Si buscas impactar la mayor cantidad de gente, vas a ganar mucho dinero. Entonces, tengo muchos años pidiéndole a Dios la misma oración por un lugar donde pueda impactar la vida de miles de personas. Y ha sido increíble que he pasado por diferentes etapas. Y déjame decirte algo, hace 3 años quizás estaba en una de las depresiones más profundas de mi vida. Estaba en una de las depresiones más profundas de mi vida donde toqué fondo. Emocionalmente me fui para abajo, tuve algunos problemas que me llevaron ahí. Hice berrinches, lloré, todo lo que te puedas imaginar. Estuve ahí, hablé con mi familia, hablé con mis conocidos y les dije, bueno, voy a estar en depresión, no se preocupen por mí, voy a salir de esta. Y estuve ahí, pero también le puse una fecha de salida, ¿sabes? Dije, no voy a estar tanto tiempo. Puse una fecha y dije, ya estuvo bueno. Y empecé otra vez a leer. Yo sabía que cuando tienes ese conocimiento, sabes que ya nada más sabes cómo salir, ya ¿no? Puedes estar un tiempo ahí, pero yo decía, tengo que salir de aquí. Empecé a buscar personas diferentes, empecé a buscar libros, empecé a hacer hasta incluso un podcast de Devorando Libros. Yo les decía de leer muchos libros y empezar a leer y a trabajar mucho en mí. Empecé a trabajar mucho, mucho en mí, y de repente llegó toda esta información de la cual te estoy diciendo. Empecé y encontré este material de lo que hoy estoy compartiendo contigo, y
y de verdad aprendí a manifestar. Yo me sorprendí porque cuando empecé a practicar toda esta información de lo que hoy te estoy diciendo, me sorprendí porque empezaron a pasar cosas súper extrañas. Imagínate que empezaron a pasar cosas como de repente ocupaba dinero para un negocio y yo decía, ocupo cierta cantidad. Estoy hablando de cantidades grandes. Llegaba dinero que no te puedes imaginar, o sea, dinero que ni esperabas jamás en la vida, de repente te llegaba ese dinero. Y yo me asustaba cuando escuchaba de diferentes autores que decían, no, es que si tú de verdad puedes manifestar y puedes crear que puede llegar eso, yo decía, eso es una mentira, te lo juro que yo lo viví en carne propia. Empecé a manifestar una vida increíble, empecé a elegir todo este tipo de cosas que yo te digo, y yo me asustaba porque de verdad entendí el cómo poder hacerlo, el poder crear esa emoción, el saber que si tú lo podías crear en tu mente y podías poner la emoción suficiente, era una cuestión de tiempo para que se pudiera manifestar en realidad. Y así como así empezaban a pasar muchas cosas. De repente, hoy estamos haciendo un proyecto muy grande, de verdad, yo les digo que estamos creando un proyecto muy grande donde estamos impactando la vida de muchas miles de personas a través de la salud, a través de la conciencia, a través de la economía. Es un proyecto integral en todos los sentidos, pero fue increíble cómo pasó todo, ¿no? Yo ya sabía y de repente un día me mandan un mensaje y quiero compartir esto que me mandaron un mensaje de una persona y me dicen, oye, te mandan un mensaje y me dice, eh, te lo mandan, si lo quieres creer o no lo quieres creer es tu bronca. Y me decía algo así como, hijo, tu fruto ha estado colgado ahí mucho tiempo y es momento de que lo puedas recoger. Sé que has estado impaciente por él, pero no era momento, ahora es tu momento, ¿no? Entonces pasa eso, me mandan ese mensaje y yo dije, ¿quién? O sea, ¿cómo me mandaron este mensaje? Yo no sé en qué es lo que tú creas, pero de repente, bueno, recibo ese mensaje y 2 días después recibo una llamada donde yo sabía que algo grande iba a pasar y literalmente así fue, o sea, pasa algo y cuando recibo esa llamada yo sabía que esto es lo que había esperado por tantos años y empezamos a crear un proyecto y se han empezado a manifestar. Hoy, entendiendo todo esto, es increíble entender que todos como seres humanos, y te lo dice alguien, por eso para mí es importante como contarte la historia, que sepas de dónde vengo, que sepas que sí, jamás tuve ni un modelo económico, tampoco nadie, no había en mi familia alguien que tú pudieras decir, wow, económicamente quiero ser como este tío, no había. Pero hoy, después de tener las herramientas correctas, las personas correctas, de soñar en grande, de entender hoy cómo funciona la vida, hoy te puedo decir a ti que me estás escuchando que no importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa, entre peor esté tu historia, quiero decirte que hoy la tienes más fácil. ¿Por qué? Porque ya estás tocando fondo y porque hoy, si tú decides y tomas una decisión y aplicas ciertos principios de los cuales hoy te estoy platicando, puedes crear el imperio que tú quieras, no importa cuál sea. Te lo dice alguien que viene de la nada, te lo dice alguien que hoy por hoy, gracias a Dios, tengo una gran vida y que sé que no es nada comparado con lo que se viene, porque porque entendemos muy claro qué es lo que queremos, porque entendemos muy claro este tema de la manifestación y te juro que la oración que más hago hoy en día es decirle a Dios, Dios, dame tiempo, dame vida. Yo me encargo de lo demás porque ya le entendí, ¿no? Entonces, mientras Dios me siga dando tiempo, me siga dando vida, te puedo decir que vamos a seguir creando cosas increíbles y le pido a Dios que me siga dando toda esa sabiduría para poder mantenerme siempre centrado, mantenerme siempre en cierto equilibrio, sin perder esa visión. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces estos podcasts, pues finalmente les decía, los hacía como para mí, para poder tratar de plasmar algo de lo que yo he aprendido aquí. Y si hay alguna persona que al final les sirve y que esa persona puede impactar la vida después de miles de personas, ya ganamos, ya hicimos un mundo mejor. De eso se trata la vida, de eso se trata y que todo este conocimiento que no es mío, es que este conocimiento es de mucha gente que ha tenido esta información y que ha bajado esta información. Ha sido como una recopilación de muchos libros, de muchos autores, de muchos conferencistas, de muchas personas con las que he estado rodeado. Toda esta información hoy que estoy platicando es de ellos que gracias a que alguien un día pudo decirme, meterme a este mundo, pues bueno, hoy estamos cambiando muchas cosas gracias a eso. Y yo sé que el seguir haciendo todo este tema siempre con la intención correcta, hablando de la intención de cómo quedar bien con el creador, desde ahí no hay una forma en la que esto no pueda salir bien. Así es que bueno, pues simplemente este es un podcast más
El siguiente podcast hablaré un poquito más de algunos libros que me cambiaban la vida. Voy a hablar un poquito de este tema en lo que yo creo que seguramente algunas personas pueden entrar ahí como en un debate de sus creencias que puedan tener. Pero les digo, toma lo que te deje y quita lo que no. Y si te ayuda a tener una mejor vida adelante. Pero bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el siguiente. Saludos.